pesca y Irlanda del Norte son los dos temas principales, ¿no?, en estas directrices para estas negociaciones. ¿Crees que se va a llegar a un acuerdo óptimo para ambas partes o no? Lo veo muy difícil porque hay otros temas también importantes. Por ejemplo, para la Unión Europea, y lo mismo para el caso del acuerdo que se está negociando ahora, renegociando con Chile, la Unión Europea quiere que cualquier solución de controversias comerciales, sea dirimido en el Tribunal Europeo de Justicia. Y también se niega al Reino Unido, ¿no? Prefieren que sea otro tribunal ad hoc o que sea a lo mejor la OMC, pero hasta ahora no quieren estar sujetos a la jurisprudencia europea. Otro, digamos, tema importante es el tema de la competencia desleal, que por ejemplo sería, casos que ya ha sido sancionado el Reino Unido, las ayudas a las empresas. En la Unión Europea está prohibido dar ayudas a las empresas, porque eso hace que la competencia dentro de un mercado único sea desleal. Si un país ayuda, por ejemplo, a su sector automotriz, por ejemplo, en el caso de España, a SEAT, pero Alemania no ayuda a Volkswagen, ¿no?, entonces hay una competencia desleal, porque hay empresas que están recibiendo ayudas estatales. En el caso del Reino Unido eso ya se hizo hace años y fue sancionado por el Tribunal Europeo, porque estaba dando ayudas estatales a la empresa automotriz. En el caso del Reino Unido, Boris Johnson ya ha dicho que no tiene ninguna intención de ser desleal, ni en temas de ayudas estatales, ni en temas sociales, por ejemplo, pues el dumping social o el dumping ecológico, si es que no cumple con los estándares europeos. Pero para la Unión Europea no basta con una palabra, no basta con la buena fe. Quiere que haya un pacto escrito. Y a eso también se niega el Reino Unido. ¿Cómo se logra un pacto o un acuerdo en solamente un año? Porque estas negociaciones ya comienzan en marzo. Reino Unido quieren que esté ya zanjado para final de año y obviamente se habla que son acuerdos muy complicados que se alcanzan en tiempos normales en más de un año, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a concretar en solamente un par de meses? Se tarda normalmente 2 o 3 años en un acuerdo que sea ambicioso, como lo quiere la Unión Europea, un acuerdo que incluya la mayoría de los bienes que se pueden comercializar, propiedad intelectual, compras públicas y demás. Boris Johnson ya ha dicho que él prefiere hundirse en una zanja antes de pedir otra prórroga, pero yo veo casi imposible que en este año se pongan de acuerdo en el acuerdo preferencial. La Unión Europea es muy ambiciosa y, por otro lado, el Reino Unido está a favor de unos acuerdos mínimos. Lo que hay que ver es lo que es mejor para ambas partes. Lo que es mejor para el Reino Unido también sería un acuerdo ambicioso, pero el gobierno de Boris Johnson no está dispuesto. ¿Por qué decide que esté zanjado a final de año, considerando que son negociaciones que buscan obviamente favorecer a ambas partes, que son muy ambiciosas? Porque se definió así desde un principio los acuerdos, digamos, de salida, el hacerlo solamente en un año, porque Boris Johnson tampoco quiere retrasarlo más. Estamos hablando de una decisión que se tomó hace años y que ha tenido sucesivas prórrogas, con sucesivos intentos también de proyectos, de tener una relación futura. La Unión Europea quería una unión aduanera, el Reino Unido se negó, ahora estamos hablando de un acuerdo de libre comercio, pero acuerdos de libre comercio hay de muchos tipos, más ambiciosos, menos ambiciosos. Es probable que se llegue solamente a un acuerdo parecido al de Canadá, donde no se incluyen, quedan excluidas muchos de los bienes, ¿no? Claro, pero parece que no es una jugada muy inteligente, ¿no?, por parte del Reino Unido, porque según un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dicen que si se llega solamente a un acuerdo estándar, las exportaciones de Reino Unido podrían caer un 9%. Efectivamente, tendrían una sanción en las aduanas del continente, pero también a la viceversa. O sea, la Unión Europea no va a hacer concesiones al Reino Unido si es que no le da garantías el Reino Unido de que va a tener una competencia leal, ¿ya? Por ahora no da garantías de eso. Eso quiere decir que, por ejemplo, puede gravar muchas mercancías británicas con tarifas altas al entrar a la Unión Europea.
Sus exportaciones caerían, pero también tienen un problema, digamos, de las importaciones. El Reino Unido en sus importaciones depende en gran medida de todos los productos agropecuarios del Reino Unido, de países como, por ejemplo, España, ¿no? Pero hay muchos otros temas complejos, como, por ejemplo, los encadenamientos productivos, donde tienen las inversiones también el Reino Unido en esos encadenamientos productivos, que muchos de ellos están en países del este. Cuando hablamos al principio de los principales temas de estas negociaciones, ¿cuáles crees tú que van a ser más fáciles de resolver y cuáles van a ser una especie de piedra de tope para llegar a algún acuerdo? Mira, yo te diría que el caso del Tribunal Europeo de Justicia, ¿no? Por eso te he puesto el caso chileno que también se está negociando ahora mismo. Chile tampoco quiere que la resolución de controversias sea en Europa. Es como ser juez y parte, ¿no? Que te dirima una controversia un tribunal que pertenece a la Unión Europea, ¿no? Ese es uno de los escollos más importantes. El segundo es el pacto de la competencia, porque efectivamente yo creo que las intenciones de Boris Johnson, que ha sido bastante populista hasta ahora, es ser más competitivo globalmente y para eso en muchos casos se necesitan ayudas estatales. ¿Cuál crees tú o cómo podrías definir la postura actual del Reino Unido y también de la Unión Europea y quién debería ceder un poco más en estos futuros acuerdos? Yo creo que estamos en un escenario en que ninguno va a ceder. Por un lado, porque el gobierno de Boris Johnson, a diferencia de Theresa May, que sí era mucho más flexible y estaba de acuerdo con un acuerdo ambicioso, este gobierno de Boris Johnson es un gobierno más, digamos, más conservador, más de derecha, más ligado al nacionalismo, al populismo, a la soberanía nacional y no quiere respetar los acuerdos que ya ha tenido durante estos 47 años que ha estado dentro de la Unión Europea con las normativas europeas. Los estándares europeos son muy altos. Es mucho más fácil competir globalmente, como lo hace China, con estándares más bajos. ¿Y la postura de la Unión Europea? La postura de la Unión Europea es bastante firme, ¿no? La Unión Europea sabe que tiene mucho que perder si no se llega a un buen acuerdo, pero este mandato de negociación es unánime entre los 27 países. Tiene que haber un acuerdo de pesca, tiene que haber un acuerdo comercial con Irlanda del Norte, tiene que haber un acuerdo también con el Tribunal Europeo. Yo creo que el Tribunal Europeo podría ser el que quede fuera de juego, ¿ya? Todo lo demás, el acuerdo de pesca también depende de cómo negocien España y Francia. Pero el tema de la competencia y el cumplimiento de las normas europeas, ese sí es muy importante. ¿Cómo crees entonces o cómo podrías proyectar lo que se viene durante estos próximos meses? ¿Si crees que se va a lograr en diciembre o se va a tener que eventualmente pedir una prórroga? Bueno, como te he dicho, Boris Johnson se niega rotundamente a pedir una prórroga. Puede ser que al final la termine solicitando, si es que sus asesores así lo solicitan, pero tiene un gabinete conformado con políticos que han sido muy favorables al Brexit. A diferencia de Theresa May, que tenía una posición muy ambigua, son férreos del Brexit y prefieren no tener acuerdo a tener un mal acuerdo, según ellos, ¿no? Entonces sí podría ser que el Reino Unido salga el 31 de diciembre sin ningún tipo de acuerdo y ahí perderíamos todos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en ese caso para Reino Unido y también para la Unión Europea? Bueno, según el Fondo Monetario Internacional, se podría estimar hasta una caída del 2% del PIB si es que no hay acuerdo. Dependiendo de los grados del acuerdo, tu PIB, en todo caso, va a caer una vez que salga de la Unión Europea el Reino Unido. Su PIB va a tener un impacto importante, pero puede llegar al 2% o puede ser 0,5 o un 1%, dependiendo del acuerdo al que se llegue. En estos próximos meses también hay incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que se va a lograr finalmente en diciembre, si es que se va a lograr primero que todo. ¿Cuál podría ser también el impacto durante estos meses en la economía de la Unión Europea y también en el Reino Unido, pensando, ¿no?, en el ciudadano promedio, en el día a día? Son los mismos impactos que hemos estado viendo desde el 2019, sobre todo desde que llegó Boris Johnson al gobierno. Muchas empresas británicas han sufrido la deslocalización, o sea, se han ido del Reino Unido y se han instalado en la Europa continental. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente tienen sus sectores productivos. El Reino Unido vive fuertemente de su sector financiero. Es un sector financiero muy importante que va a perder la Unión Europea. Pero todo
toda la parte del sector industrial está en la Unión Europea, en la parte continental. Y ahí es donde realmente las empresas se están moviendo fuera del Reino Unido. Ha decrecido también el número de inmigrantes laborales y de estudiantes que están llegando al Reino Unido por esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con los casi 2 millones de europeos que viven en el Reino Unido? Theresa May le daba grandes garantías, Boris Johnson no. Sí, hay muchas preguntas sin resolver. Vamos a estar atentos para ver cómo se desarrollan estas negociaciones. Muchísimas gracias, Beatriz, por acompañarnos. Gracias.